Milton, pero entonces también hablemos un poco de esa realidad de Colombia que enfrenta ese riesgo de escasez y ese posible racionamiento eléctrico, pues que hemos tenido esa conversación en las últimas semanas y se ha advertido tanto a los colombianos que de pronto todavía no han entendido cuál es ese posible riesgo y cuáles son las causas, porque se habla del fenómeno del niño, se habla también del margen de reserva que también es negativo, pero no entendemos muy bien cuál es esa situación crítica real por la que está pasando Colombia. Bueno, muy bien. Yo el eléctrico es que Colombia tiene un déficit de energía en firme. ¿Eso qué significa? Que toda nuestra producción de electricidad no es suficiente para atender toda la demanda. El déficit que hay es del menos 2,4%, ¿cierto? Y eso básicamente es decir, en palabras muy sencillas, que se nos acabó el colchón de margen que teníamos de producción de electricidad para atender la demanda. Es decir, si yo antes, por decirles un ejemplo, producía 10 unidades de energía en Colombia, pues nuestra demanda eran 7 unidades. Entonces tenía un colchoncito de 3 unidades para, por si algo pasaba, un fenómeno del niño o de pronto una falla técnica en alguna planta, tenía cómo maniobrar, tenía margen. Ese margen se acabó en Colombia. Por el contrario, toda nuestra producción de electricidad hoy en día no es suficiente para atender la demanda, con 3 agravantes. El primero de ellos, que la demanda por las altas temperaturas está creciendo mes a mes. De todos los colombianos, tanto en el nivel residencial, industrial, comercial, quienes tienen carros eléctricos, estamos consumiendo más energía, crecimiento de la demanda. En segundo lugar, no tenemos nuevos proyectos de producción de electricidad en el corto plazo que nos permitan decir, uy, bueno, pero menos mal, en 6 meses o en un año va a entrar una hidroeléctrica, o va a entrar una térmica, o vamos a tener finalmente proyectos eólicos en La Guajira que nos entreguen esa electricidad. No hay. Tenemos proyectos chiquiticos que no son suficientes para atender la demanda. Y en tercer lugar, como tú lo mencionas muy bien, tenemos una amenaza de un fenómeno del niño extremo que aparentemente va a empezar ahorita en el mes de septiembre y cuyos efectos se van a sentir inclusive en el primer semestre del próximo año. ¿Qué pasa cuando hay fenómeno del niño? Que hay sequía, no llueve. Colombia produce el 65% de su electricidad con hidroeléctricas. Si nosotros empezamos a consumir el agua de las hidroeléctricas desde ya, desde que comience el fenómeno del niño, y se prolonga más de lo que nuestras hidroeléctricas pueden aguantar, y tenemos que encender todas las térmicas, no vamos a tener proyectos de generación suficientes para poder abastecer la demanda en caso de que la energía hidroeléctrica ya no tenga la capacidad de operar, porque nos consumimos el agua. Básicamente esa es la explicación sencilla. Por eso es tan importante, y a mí me parece que un poco tarde, el Ministerio de Minas y Energía empezó a hacer o a mandar campañas de ahorro, porque la situación es especialmente delicada si ese fenómeno del niño se llega a prolongar durante el segundo semestre del próximo año. Quisiera preguntarle ahora por Ecopetrol. ¿Qué se debe hacer con Ecopetrol? Vimos durante estos 4 años decisiones controversiales, una administración llena de cuestionamientos, una persona que termina saliendo con problemas en la fiscalía por tráfico de influencias mientras estuvo al frente de la compañía. Está pues en ese proceso judicial, pero también una junta directiva de Ecopetrol que, como siempre, digamos, eso no es de este gobierno, es de todos los gobiernos, pues termina poniendo ahí gente que de repente no tiene mucha idea de cómo es el mercado energético y termina botándole todo al gobierno de turno. ¿Qué hacemos para que Ecopetrol la maneje gente que sepa de petróleo y de hidrocarburos? Claro, el componente político es bien importante, pero no solo en este gobierno, sino tradicionalmente. A Ecopetrol termina llegando gente que no tiene ni idea de petróleo. ¿Cuál sería el consejo para que Ecopetrol vuelva a brillar como antes para el presidente Abelardo de la Espriella? No, yo creo que tú lo dijiste. En general, y no solamente Ecopetrol, las industrias de gas del sector eléctrico son industrias complejas técnicamente y por lo tanto se necesitan liderazgos que conozcan ese detalle técnico, el detalle jurídico, el detalle regulatorio. Entonces lo primero que podríamos decir es que se necesitan liderazgos en la gerencia que sean técnicos.
En segundo lugar, Ecopetrol necesita recuperar la confianza de sus accionistas, la confianza del mercado. ¿Cómo? A través de la mejora en la transparencia, en la toma de decisiones. Recuperar la misionalidad de Ecopetrol es muy importante. Ecopetrol tiene que liderar la búsqueda de nuevos recursos en materia de hidrocarburos en Colombia, tanto en la plataforma continental como costa afuera. Ecopetrol tiene que salir a buscar también nuevos negocios que le den rentabilidad. Ahorita hay unas condiciones favorables, pues porque por la guerra que existe entre Estados Unidos e Irán, el precio del petróleo está por las nubes, por encima de los $100. Entonces yo diría que hay que aprovechar esa coyuntura, pero Ecopetrol necesita también un gobierno corporativo mucho más sólido, en donde efectivamente las decisiones puedan someterse a pesos y contrapesos y se asegure que son decisiones técnicas, que van a ser buenos negocios para la compañía. En términos generales, ¿y por qué no? Liderar los proyectos de fracking en Colombia, si finalmente este gobierno desea llevarlos a cabo. Pero en pocas palabras, necesitamos recuperar la transparencia en Ecopetrol y el liderazgo misional que ha tenido la empresa. Yo quisiera preguntarle por las energías renovables, porque lo mencionó de pronto muy por encima, y Colombia pues sin duda tiene un enorme potencial, pero ¿por qué no hemos podido, digamos que, centrarnos en esa discusión? ¿Qué está impidiendo que ese potencial se traduzca de verdad en más proyectos operando y que de pronto pueda reemplazar parte significativa de la generación tradicional de energía? Muy buena pregunta. Colombia es el país del potencial, pero el potencial desaprovechado. Nosotros tenemos un potencial enorme en todo el país para el desarrollo de proyectos renovables. ¿En dónde? En La Guajira con los proyectos eólicos. En casi yo diría la mitad del territorio nacional para proyectos solares, ¿cierto? Tenemos también potencial para proyectos geotérmicos. Tenemos carbón para desarrollar proyectos térmicos. Tenemos un recurso hídrico enorme para desarrollar más hidroeléctricas de gran tamaño, mediano y pequeño tamaño, pero no lo hemos podido aprovechar. Entonces, de cara a tu pregunta, ¿qué ha pasado con las renovables? En Colombia, cuando hablamos de renovables, principalmente hablamos de dos tecnologías, solar y eólica. ¿Qué pasó con los proyectos eólicos? Que básicamente las empresas se fueron del país porque no fuimos capaces de resolver los procesos de consulta previa con las comunidades indígenas, y en segundo lugar, porque los procesos de licenciamiento ambiental se tardaron mucho más allá de lo previsto. Eso hizo que los proyectos en determinado momento financieramente se convirtieran en inviables y por eso las empresas renunciaron a ellos. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que la inversión se ha volcado y se ha trasladado al desarrollo de proyectos solares. Eso está muy bien, pero tenemos que seguir avanzando en mejorar los tiempos del licenciamiento ambiental, en mejorar los procesos de diálogo con las comunidades para que las consultas previas se puedan firmar y podamos avanzar en la ejecución de los proyectos, para que proyectos de infraestructura de transporte o transmisión de electricidad, como también se les conoce, pues efectivamente puedan avanzar en sus consultas previas, en su licenciamiento ambiental y podamos tener esa infraestructura de transmisión, pues que nos permita llevar esa energía a los centros de consumo. En resumidas palabras, podríamos concretarlo en que los proyectos renovables en Colombia no han avanzado en la velocidad esperada por problemas con las consultas previas con las comunidades indígenas, por retrasos en los procesos de licenciamiento ambiental y también yo diría por, digamos, unas demoras y una desconfianza regulatoria que tuvo lugar en los últimos 4 años. Pues él es Milton Montoya, director del Departamento de Derecho Minero Energético de la Universidad Externado y del Observatorio de la Transición Energética también de la Universidad Externado. Milton, muchísimas gracias, bienvenido siempre a Dos Puntos. No, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Buenas tardes.